eh, para contarles como todos los días las situaciones que vive el país. Un país en crisis, un país que es un esfuerzo enorme por superar esa crisis en muchísimos de los trabajadores formales y también en muchísimos de los trabajadores informales. Da la sensación, a mí me da la sensación, que hay alguien que descubrió la pobreza ayer o hoy, depende de cuando haya leído los diarios. Ese alguien es el obispo Ojea. ¿Sí? El obispo Ojea es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina desde el año 2017. Bergoglio, el 2 de septiembre del 2006, lo designó auxiliar del Arzobispado de Buenos Aires, dándole varios barrios para que él controlara. Los barrios son La Boca, Barracas, Pompeya y alguno más. Los barrios que están más allá de la avenida Rivadavia, hacia el sur. En un momento la ciudad de Buenos Aires fue dividida entre el barrio norte, el más favorecido, y los barrios del sur, que hasta que llegaron algunos intendentes como Macri o como Rodríguez Larreta o como Jorge Macri y en algún momento Pancho Rabanal, un intendente radical, entendían que la zona sur era una zona más del Gran Buenos Aires que de la capital federal. Estaba pegada al riachuelo, se inundaba permanentemente. Bien, por allí anduvo Ojea. Ojea, que insistimos, es obispo en San Isidro desde hace 12 años y presidente de la Comisión Episcopal Argentina desde el 2017. Bien, el obispo Ojea, que tiene una larga historia ligada a los gobiernos que antecedieron al presidente Milei y al que nunca se le escuchó la voz, salvo alguna declaración formal de esas que hacen los sacerdotes, en las que generalizan, como el otro día García Cuerva en el Te Deum, en el que uno no sabe a quién le habla, ¿sí? Aunque, por supuesto, los kirchneristas dicen, no, a mí no me toca, es para Milei. Y Milei dice, no, yo la dejo pasar, es para los que estaban antes. La Iglesia es bastante elíptica en sus comentarios, salvo alguna decisión fuerte, como la que tomó el Papa Francisco, que acaba de echar al arzobispo de La Plata. Lo echó directamente por un problema que él tuvo, parece, en el arzobispado de Mar del Plata. Digamos que el arzobispado de La Plata es, después del de Buenos Aires, el más importante. Allí estuvo Monseñor Aguer durante mucho tiempo, un hombre de la iglesia más extrema en un momento determinado, y después fue Tucho Fernández, quien hoy es su mano derecha dentro de el Vaticano, en algún momento rector de la UCA. Así que el presidente, cuando tiene que tomar decisiones fuertes, toma decisiones fuertes. Ojea es alguien muy cercano al Papa, muy cercano al Papa. Y acaba de reclamar que se le entreguen a los pobres en la Argentina los 5 millones de kilos de alimentos que tiene el gobierno guardados. A ver, en la Argentina se descubrió que había hambre en el gobierno de Alfonsín. ¿Se acuerdan la caja pan? ¿Sí? Bien. En ese momento, Alfonsín determinó entregar una caja de cartón con algunos elementos, no muchos. Terminó en un escándalo el tema, por un mal manejo de esa caja pan, en la que no tuvo nada que ver Alfonsín, pero sí tuvieron que ver aquellos que están siempre por debajo de la línea de flotación, ¿sí? Que a veces en poner en la caja todo lo que hay que poner, sacaban lo más rico y ponían lo peor. O sacaban cosas ricas e iban menos cosas, ¿sí? Menem incentivó los planes y así sucesivamente todos los gobiernos que siguieron en la Argentina se dieron cuenta que había pobreza. Yo creo que esta recrudeció y fuertemente, que es cuando empiezan a abrirse comedores y a aparecer líderes de organizaciones sociales durante el kirchnerismo.
Comedores sociales que ahora nos venimos a enterar que no existen. Que hay como 1000 y pico que no existen, pero que la plata salía para ellos, ¿sí? No escuché la voz del obispo Ojea en ese momento. No lo escuché. No lo escuché pidiendo por el hambre de toda esa gente en ese momento, en el que la comida iba, pero en lugar de llegarle a la gente, obispo, se la vendían a los supermercados, o se la vendían a revendedores, o se la vendían a la gente de la salada, ¿sí? O se la vendían, usted sabe, ¿sí? Entonces, hace bien, en nombre de la caridad, de la piedad, del asistencialismo, en nombre de nosotros, los cristianos, que usted por fin haya levantado la voz, obispo. La verdad, tenemos la misma edad. ¿Ahora te diste cuenta? ¿Ahora te diste cuenta que hay hambre en la Argentina y que hay que repartir? Se repartió de mala manera y no se denunció. Más, se alentó. Y yo creo que no sé si usted no alentó también a que se dijeran discursos en contra del actual presidente, se hacían manifestaciones, alentaba a los curas más jóvenes para que la gente que tenía hambre protestara. Y la gente seguía teniendo hambre. Y ahora la gente se animó. Llama a un número de teléfono y dice, mira, la verdad a mí no me llega. ¿Sí? Y si me llega, llega bajo coerción. Me dicen, si no venís a tal lado no te la damos. Y además no vas a comer porque te castigamos porque faltaste a las 2 últimas marchas. Obispo, te tuteo. Tengo 77 años igual que vos. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no sacás una declaración en contra de estos verdaderos ladrones de los pobres? Yo entiendo que hay que jugar políticamente y hacer populismo. La Iglesia lo tiene que hacer. Porque yo me arrodillo ante Dios todos los domingos y le pido por todos, ¿sí? Así que tengo derecho. Pero hay algunos que da la sensación que se arrodillan ante Dios casi todos los días, pero se olvidan de marcar y señalar a aquellos que se le han metido adentro a la pobreza y la han esquilmado a la pobreza porque lo que tenía que llegar a los pobres no les llegó y además los castigó. Así que yo entiendo su populismo, obispo. Aquí vuelvo con respeto a su investidura. Soy tan cristiano como usted, no tengo hábitos, ¿eh? Soy tan cristiano como usted, no tengo hábitos, nada más. No seguí, no tenía la vocación. Pero creo en Dios, creo en la Virgen de Luján, le pido permanentemente, tengo fe. No me gustan los ventajeros. En situaciones como esta no me gustan los ventajeros. No, de ninguna manera. Yo lo respeto, usted debe ser seguramente una excelentísima persona y seguramente un gran párroco, pero con memoria frágil. Porque usted puede decirle al gobierno que reparta inmediatamente los 5 millones de kilos de comida que hay guardados, usted sabe para qué. Para tenerlos como reserva ante cualquier catástrofe que se pueda producir, como pasa en cualquier parte del mundo. No solo para socorrer a los nuestros, sino también muchas veces como gestos solidarios a países vecinos que muchas veces viven catástrofes y necesitan de víveres. Como nos han ayudado a nosotros, nosotros hemos ayudado a otros. No es que el gobierno se las esté guardando. Y mire que yo tengo 1000 contratiempos con este gobierno. Yo creo que el presidente es un macaneador, ¿sí? Y que Sandra Petovelo no sabe defenderse. No sé si sabe gestionar, porque no habla. No le conozco la palabra. No estoy hablando en defensa de, ¿sí? Sino en esta memoria selectiva que tiene usted. Se lo digo con respeto. Y hasta le haría una reverencia en un momento determinado. Besarle el anillo no. Preocúpese por los Grabois de la vida, por los pérsicos de la vida, por los alderete de la vida, que le roban a la gente la comida. Esta está guardada, bien guardada. ¿Sí, obispo? ¿Cómo le va? Muy bien, vos, Fer, ¿qué contás? Ahí te vi con mucho ímpetu hablar un poco del tema de la Iglesia, que es muy interesante la relación entre la Iglesia y un Estado laico, que debería ser laico,
y cómo la Iglesia, sobre todo con un Papa Francisco, que no cree en demonizar a la corrupción. Francisco es uno de los que baja una línea, no es el primero y no es el único, que no condena el choreo. No. Y todos sabemos, si hay algo que entendemos en Argentina y en el mundo, es que la corrupción es pobreza. La cara de la corrupción es que los más excluidos sean cada vez más pobres, porque hay menos plata. Y eso es lo que significa, hoy por ejemplo, y digo cuestiones del Papa, no hace un ratito, no, mariconería. Habló de mariconería hace un ratito el Papa. Lo dijo en italiano, ¿no? Hablando de seminarios, no me quiero meter en el tema ese, pero la realidad que si eso lo hubiese dicho cualquier otro, sería un escándalo, ¿no? Y el Papa se da ciertos gustos, el Papa Francisco, que está atrás, por ejemplo, del arzobispo de Buenos Aires, que se llama García cuando Cuerva. está hablando, quiero ser más concreto, no porque te quiera traducir de ninguna manera. Para nada. Cuando habla de la mariconería, de lo que dijo el Papa, habló de los maricones. Digo para el público que tiene mi edad, un poco menos, ¿sí? Habló de los maricones. ¿De los trolos? Sí. ¿De los trolos? Sí, bueno. sí, de los maricones, ¿sí? El Papa que lo hizo en un recinto cerrado, se ve que alguien lo vendió y hizo pasar esa comunicación o ese video o ese audio a el periodismo. En una iglesia que sigue sin admitir homosexuales, ¿eh? Que tiene todo el derecho, es un credo de última. Y es un Estado además. Sí, sí. El Papa es el referente de un Estado Estado que es un país, como cualquier otro. Sí. Lo que remarco yo es que el Papa también, por ejemplo, nombró al arzobispo de Buenos Aires a García Cuerva. Sí. García Cuerva que en sus sermones citaba a Perón. Te lo he mandado el fin de semana, ¿no? Sí, sí. Puede tener todo su derecho. Por supuesto. Ahora, ¿y si cita a Alfonsín? ¿O si cita a Macri? ¿O si cita a Milei? ¿Podría hacerlo? ¿Alguien se tendría que sentir ofendido? No, pero no lo va a citar, porque esta iglesia, o parte de esta iglesia, tiene ideología. Tiene ideología. Bueno, es decir, además de tener fe, tiene ideología. Juega políticamente. Bergoglio es peronista, pero no es porque lo dice la tribuna, porque es peronista, porque yo charlé con él. Yo tuve la oportunidad, la verdad, fue un gustazo. ¿Cuando era papa? Un placer. Cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, pude acercarme a él, le regalé un libro con la historia de San Lorenzo. Bueno, ¿sí? Claro. Lo compré en la librería que está frente al Colegio Nacional de Buenos Aires, que no lo conseguía en ningún lado. Y yo digo, bueno, ya que me da una charla, la posibilidad de poder hablar con él, le voy a llevar un gesto para, romper el hielo y decirle... Que es fanático del fútbol, ¿no? También. Claro, hincha de San Lorenzo. Era en la época donde el kirchnerismo lo acusaba de ser el referente y el jefe de la oposición. Seguramente habrá sido en esa época, ¿no? Sí, en el 2005, se dio 2008, una 2010. situación particular porque yo le entregué, hablamos de fútbol un ratito, él me contó la historia, nombramos a algunos jugadores, después hablamos de política y entonces me dio una frase, hizo una frase larga y me dijo, Perón puro. Perón puro. ¿Sí? Una frase reivindicativa en un momento en el que la Argentina no estaba bien, era un gobierno democrático el que había, la Argentina no estaba bien, y él un poco para explicitar me dijo Perón puro. Y nos acercó, porque yo fui con otra persona, a un ventanal que da a la Plaza de Mayo. Y señaló un lugar de la Plaza de Mayo. Y me dijo, me tienen loco. ¿Casa Rosada? No, señaló el centro de la plaza. Mira. Me tienen loco. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los el acampe. Las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo. Me tienen loco. Porque lo Me tienen acusaban. loco porque me acuerdo que en aquel tiempo algunas madres se metían dentro de la catedral No, sí, lo acusaban. y hacían de todo. A Bergoglio, recordémosle a la gente, Bergoglio, que después parece haberse olvidado de lo que es su relación con el kirchnerismo. El propio Néstor Kirchner y Cristina Kirchner Pero prohibieron o evitaron o suspendieron
todo lo que sea las... El Tedeum, que se hiciera aquí, se iban a Tucumán siempre. Se iban a cualquier otro lado. Se iban a Tucumán. Y acusaban a Bergoglio, el jefe de la oposición, y no solo eso, lo denunciaron. Lo denunciaron en un diario partidario. Lo denunciaron ¿saben por qué? Por aparentemente ser cómplice de la dictadura militar y haber entregado información para que secuestren a algunos de sus No soy amigos. quien para cuestionarlo a él. Eso sucedió. Porque Digamos. además fue muy grato el momento que yo viví con él. No, Porque... tiene que ver, son las dos No, digo, no, en cuanto a esto, que después hizo bien en olvidarse. Porque él es el papa de todos los cristianos. Sí, pero se olvida de algunas cosas y de otras no. Está bien, pero vamos a suponer que él tiene una memoria selectiva. Bueno, tiene una... Nosotros, los cristianos, los que creemos, le admitimos hoy que es el papa de todos nosotros. Ojalá viniera Jorge a Buenos Aires, sería recibido seguramente con una manifestación de alegría. ¿Por qué no viene? ¿Cuál es el tema? Antes no venía por el tema de... la gira que va a hacer ahora el Papa es inmensa. Dice que pasa de vuelta por territorio argentino, pero por el aire. Se va desde Roma a Singapur. Y después hace una gira por todo el Asia. Sí. Creo que no sé si no toca algún país del África. Sí. Para la Argentina no viene. La verdad, esa es una gran incógnita, una gran pregunta. Cuando se lo preguntan muchas veces, él dice próximamente, en algún tiempo. Bueno, pero antes era no meterse en las elecciones, no meterse en política, no influir en lo que antes era la grieta. Es una grieta que se profundizó, pero cuando fue a Río de Janeiro, él aceptó recibir a Cristina Kirchner y él aceptó recibirse a Insaurralde. ¡Insaurralde! Sí, Insaurralde. Se sacó una foto con Insaurralde. No, y recibió a toda la cámpora, que le puso hasta la camiseta de la cámpora por encima de su vestimenta papal. Por eso, a ver, esto es lo que sucedió. Entonces, pero para mí ese no es un cuestionamiento. ¿no es un cuestionamiento? No le quiero hacer. Yo, la verdad... Pero le estás diciendo aún, con total razón, y yo acuerdo y suscribo cada palabra que dijiste, de Ojeda, a quien conozco, y es alguien que dicen que es un tipo bastante afable. Yo no lo conozco, me han dicho obviamente, y además también es alguien que dicen que es un erudito, es un estudioso, es alguien debe serlo. Que sabe muchísimo, no solo del canon, sino cuestiones filosóficas y sociológicas. Seguro. Pero lo que yo remarco, que es muy interesante, es que la política también es selectiva, porque ellos hacen política quizás con un mandato de estar solo con cuestiones que estén relacionadas quizás a la izquierda, al peronismo de izquierda, que también hay otro peronismo, y ni que hablar con el kirchnerismo. Y repito, no condenan nunca la corrupción. No la condenan. Entonces cuando decís, pero Grabois hizo esto, Beliboni, que hoy se conoció que Casanelo lo va a llamar indagatoria, el mismo juez que se había negado los allanamientos. Evidentemente algo encontró, porque recordemos, Casanelo, después de lo que fueron las innumerables denuncias que se recibieron gracias a una decisión del gobierno, de Patricia Bullrich, que puso un número de teléfono para que la gente llame y denuncie. ¿Hay algo más democrático que eso? ¿Hay algo más abierto que eso? Obvio que yo recibo la denuncia como gobierno, la transfiero a la justicia y la justicia investiga. Esa misma justicia, con Casanelo de juez, no quería hacer allanamientos de las innumerables denuncias de coerción, de robo, de este tema obviamente de sacarle el alimento a la gente que faltaba, como vos remarcabas, a las marchas, sino que además tuvo que ir a una cámara para obligar a Casanelo a allanar. Esos allanamientos encontraron, en otras cosas, el teléfono de Cantero. Por lo que dice el teléfono de Cantero, Beliboni probablemente sea procesado y quizás iría preso. Bien. Está Walter Nostrala, que es diputado de Córdoba del partido de Luis Juez, que la verdad en este momento se me escapa cómo se llama, si es Frente Cívico. Walter, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto, tanto tiempo. Bien. ¿El nombre del partido es? Frente Cívico de Córdoba. Frente Cívico, así que estaba bien. Me acordaba que se llamaba Frente Cívico. Bien. Sí, sí.
El presidente Milei, me agarra un psicoanalista en este momento, otro papa. se hace un picnic conmigo. Otro papa. El presidente estuvo por allí, estuvo en Córdoba. Más allá de la cantidad de gente, algunos dicen que fueron 6.000, otros dicen que fueron 10.000. Importa poca gente. Unos muestran fotos con la mitad de la plaza vacía, que vayas a ver a qué hora se sacó. Sí, No, esa sacó foto. bien, sacó Sí, bien. bien, ¿sí? ¿Me dejás meterme o te como tenga Sí, el dato? no, tenés. A ver, y gracias, Walter, por estar. Que vos sos ahí cordobés. Yo hablé con varios colegas nuestros. Obviamente mandamos en el de trabajo a algunos compañeros. Y evidentemente fue mucha menor cantidad de gente de la que se esperaba. Remarcan muchos que muchos no fueron por miedo, porque hubo manifestaciones, hubo violencia en las calles, violencia que afortunadamente no llegó a mayores, pero hubo gases, hubo balas de gases. Miguel Claría nos contaba hoy en Radio Colonia que los mayores incidentes se dieron en un recinto federal como es el aeropuerto. Ahí es donde se enfrentaron Y más también las fuerte. calles antes de llegar a la plaza, ¿no? Sí, sí. Que hubo quemas Sí, de también. gomas Sí. y algunos enfrentamientos menores, por suerte, pero sí los hubo. Lo que me da la sensación es que si efectivamente, a ver, cuando uno remarca, tengo muchas cosas para decir al respecto, y es un tema también para hablarlo con Walter. Si efectivamente Macri llevaba muchísima más cantidad de gente que la que llevó Milei en ese acto. Milei, no sé, en un acto de este tipo no sé, porque no sé si En Macri... cualquier acto. No, hubo un acto de Macri que fue muy bueno, cierre de campaña antes de El las sí se puede, elecciones ¿no? con Alberto Fernández, pero Milei hizo un acto en Córdoba. También lo hizo. El cierre de campaña fue impresionante, pero ¿para qué vamos a contar nosotros si lo tenemos No, y a además Walter? también un dato con Walter, ¿no? Que el 70% de la gente que votó, o el 60 y pico, casi 70% de la gente que votó en Córdoba lo hizo por Milei, ¿no? Sí, claro. O sea, optó por Milei. Eso no se vio con el acto multitudinario. No estoy metiendo... Walter, ¿cómo mide usted el acto? A ver, vamos a ser concretos. ¿Cómo le va, Roa? Buenas tardes. El acto creo que fue un buen acto y que se haya hecho en Córdoba para nosotros es importante, Fernando. Un acto cívico, un 25 de mayo, una fecha importante para todos los argentinos. Pero fundamentalmente, más que la cantidad de gente, reitero que se haya hecho en Córdoba. Y lo que a mí me pareció muy bueno fue el discurso del presidente. Me pareció prudente, me pareció muy ubicado, que había gente que estaba esperando alguna otra cosa, ¿no? Algún agravio, como sucedió en algún otro momento. La verdad que eso no ocurrió. Se refirió, yo creo que fue un discurso esperanzador. La gente fue a escuchar eso. Habló de que la inflación está bajando, que es un dato objetivo de la realidad, de que va a devolver los impuestos. Eso sería muy importante porque es un reclamo de la Argentina desde hace muchísimos años. Y sí, ustedes dijeron bien, el 75% de los cordobeses votaron a Milei. 3 de cada 4 cordobeses votaron a Milei. Entonces me parece a mí que el apoyo que tiene en esta provincia es muy importante. Y las últimas encuestas no las hacemos nosotros, pero que nos han llegado, lo han manifestado los medios. El que ha subido la imagen en estos últimos tiempos, Milei, aquí en Córdoba también. Está muy bien la imagen del presidente todavía, a pesar del ajuste, a pesar de todo, aquí en la provincia de Córdoba. Walter, usted dice muy bien, yo estaba frente al televisor, y yo digo, a ver cuándo se le escapa, ¿no? Iba a decir La el perro. tortuga. Iba a decir el perro, ¿sí? A ver cuándo se le escapa A vos el te perro. lo dice Maradona y vos no se lo puedes decir a Milei. No, pero está bien, pero yo Bueno. digo, ¿cuándo se le escapa? Y estuvo conciliador, como que o aprendió de los últimos enfrentamientos o ante un tema tan delicado como es para él terminar de ratificar la ley bases y la ley fiscal, lo haya llevado a reflexionar que él tiene que acordar con actores que son parte de la sociedad civil, que han sido votados por la gente, que tienen todo el derecho del mundo a discutir lo que se está discutiendo en este momento, especialmente en el Senado argentino. Y me da la sensación que o él o algunos que estuvieron al lado lo hicieron reflexionar y no hubo ningún exabrupto, no hubo ningún insulto y como dice usted, fue una pieza acorde con el 25 de mayo, ¿no? Sí, la fecha meritaba eso. Y lo que usted dice, yo concuerdo 100%. Ya pasó esa primera etapa donde no pudo sacar la ley
una ley o este cuerpo de leyes tan importante que está requiriendo el presidente, bueno, lo está intentando por segunda vez, pasó diputado, está trabada en el Senado, y me parece que la manera no es confrontar, sino buscar el modo de destrabarlo y que él obtenga esta herramienta que necesita para gobernar. La gente, por eso yo lo había dicho en la vez anterior, Fernando, y reitero lo de Córdoba, el 75% de los cordobeses votaron el programa de Milei. Sí, sí. Esto no es cosa. Entonces nos parece a nosotros, le parece al Frente Cívico, le parece a Juez, porque así lo manifiesta, de que es necesario darle esta herramienta que está pidiendo el presidente para poder comenzar con su gobierno. Con todos los gobiernos se hizo, ¿no? Todos los gobiernos llegan y piden en primera instancia una serie de medidas para poder arrancar con lo que le prometieron a la gente. Y no veo por qué haya que negárselo a Milei. Me parece que hay que dársela. Sí. Esto no significa ser mileísta, ser del partido de Milei. Yo lo digo siempre, yo no lo voté a Milei, no somos del partido de Milei, no formamos gobiernos con Milei, pero me parece que lo que menos podemos hacer ante el resultado electoral es darle las herramientas para que el hombre empiece a caminar. Después la gente dirá si lo que él pidió sirvió o no sirvió, si lo aplicó bien, lo aplicó mal. El año que viene es un año electoral, ahí la gente se va a expresar, pero a mí me parece que trabarle esta posibilidad de arrancar no veo que sea el camino indicado. Walter, escuché bien, usted dijo que usted votó a Massa. No, nunca. No votaría. Quiso decir no voté a Milei en la primera y segunda vuelta, eso lo quiso decir. Yo voté en blanco, por primera vez. Bien. Voté en blanco, sí, no, a Massa jamás lo hubiera votado, no hubiese votado. ¿Y a Milei por qué no lo votó? Es interesante. No, yo creo que nosotros, Juntos por el Cambio, perdimos una gran oportunidad. No supimos pararnos ante la gente como la verdadera opción de cambio. Nos comieron las vanidades, los egos, esta locura interna en la que caímos. Bueno, la gente optó por otro actor. Al cambio lo vieron de parte de Milei y no nuestro. Y a mí no me convenció su discurso, no me convencieron sus modos. Pero la verdad que la única opción de cambio que queda es Milei. Por lo tanto, bueno, me parece que hay que darle las herramientas. O sea, Walter, usted que es legislador de Córdoba y participa obviamente con alguien que es aliado al gobierno, se podría decir obviamente, ¿no? Como Luis Juez, que es casi aliado al gobierno. Usted dice, no me convenció el discurso, no me convencieron los modos. El discurso sigue siendo el mismo, más profundizado incluso, y los modos siguen siendo peores. No lo quiero incomodar, aunque sí lo quiero incomodar un poquitito. Pero por eso le remarco. Y voy un poco más allá, para hacer una reflexión de Córdoba. En Córdoba probablemente sea el baluarte antikirchnerista de la Argentina. Y el baluarte donde Milei no eligió al azar Córdoba, lo eligió porque sacó el 75% de los votos. Igual que Macri, para cerrar su campaña. La pregunta es, ese 75% de los votos, hoy puede ser menos, le crea las encuestas. Hay cordobeses que dicen, bueno, hasta acá llegué, la verdad que no quería más kirchnerismo, no quería Massa, como usted dice, nunca en la vida, y me da la sensación que me parece que este Milei que estamos viendo no hay resultados todavía, más allá del rumbo, y evidentemente sigue habiendo insultos e improperios. No, mire, a ver, yo creo que no es solamente quedarse en las palabras. Hay un dato, yo lo dije recién, objetivo de la realidad, que fue el principal reclamo de la gente, que era que baje la inflación. Hay que parar con este proceso inflacionario tremendo que le comía el bolsillo a los argentinos. Y creo que eso de hecho está bajando. Ahí está cumpliendo con una promesa, creo que la principal de campaña. Lo que sucedió en Córdoba, y yo recién lo reiteraba, lo decía, que hay encuestadoras que dicen que subió la imagen positiva del presidente acá en esta provincia. Y la verdad que a pesar del ajuste, yo lo decía, y de la situación que estamos pasando, me parece que la gente hoy no está valorando todavía si el gobierno está bien o está mal, sino que lo que expresa es una gran esperanza. El cordobés, como bien lo decían ustedes, creo que Córdoba era la capital del antikirchnerismo y lo sigue siendo. Lo que está expresando el cordobés es que no quiere volver a esa época. De ninguna manera volver a las peores épocas, al peor gobierno, a los peores gobiernos desde la vuelta a la democracia. Mire cómo dejaron al país, el kirchnerismo, el peronismo en estos últimos años, destrozado. Inflación, desocupación, hambre, pobreza, marginalidad. Entonces yo creo que lo que la gente expresa en este momento es una profunda esperanza en que la cosa cambie. Hay un gran deseo de que las cosas cambien,
Y bueno, indudablemente que están puestas toda la esperanza en quien hoy está gobernando. Esto no significa que la gente esté hoy conforme, que le guste, que esté muy contenta por lo que está sucediendo. Yo reitero, creo que hay una ficha muy grande puesta. La gente apostó todo a este gobierno y creo que todos deberíamos hacer lo mismo, porque si le va bien a este gobierno, le va bien a la Argentina. No le va a ir bien solamente a los que votaron a Milei. Si a este gobierno le va bien, no va bien. Si a este gobierno le va mal, vuelve lo peor de la historia democrática de la Argentina. Hoy charlaba con un colega muy respetado para mí, amigo, de hace muchísimo tiempo, que usted conoce seguramente, que es Miguel Clariá. Y Miguel, yo le preguntaba por la situación que se estaba viviendo en Misiones, en el conurbano de aquí del Gran Buenos Aires, en todos los conurbanos más o menos se da una situación similar. Y él me contaba, me dice, nuestra radio, que es Cadena 3, se ha transformado en una radio federal, así que yo conozco lo que pasa todas las mañanas en todas las partes, en todos los lugares del país. Le digo, no, pero precisamente en Córdoba, decime cómo está la situación en Córdoba. Porque el otro día también el público que estaba frente al Cabildo de Córdoba se manifestó en un momento determinado con relación a las autoridades. Ahí le pregunto un poco de su provincia y de las acciones que usted está tomando y qué piensa de cómo se está gobernando Córdoba. Mire, Fernando, sí, usted sabe que el gobernador sufrió un abucheo importante, un repudio importante por parte de la gente. Y salió con declaraciones infantiles, echándole la culpa a la oposición, a nuestro partido, de que hemos llevado gente para que lo abucheen. Usted sabe que la semana pasada nosotros presentamos una denuncia penal. El gobernador, a través de su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, intentó comprar 400 vehículos para la Guardia Urbana en Córdoba con un sobreprecio, escuche bien lo que yo les voy a decir a ustedes, de 6.000 millones de pesos. Escuche, sobreprecio de 6.000 millones de pesos. Intentó comprar 6 millones de dólares prácticamente. Intentó comprar vehículos, pagarlo a 38 millones de pesos, vehículos que hoy en el mercado cuestan 20, 21 millones de pesos, más que eso no. Cualquiera lo puede chequear. Pero ¿y por qué? Porque eso yo entiendo que hay que renovar las unidades, estas se van deteriorando, tienen que hacer un trabajo de custodia y de seguridad durante todo el día, se van dañando, por ahí hay que recuperar, no solo en Mendoza, tiene que ver acá en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires ni hablemos, ¿no? Pero ¿por qué tanta diferencia? ¿Dónde está el tema? Nosotros hicimos la denuncia penal, acá hubo un claro intento de defraudar al Estado. Un claro intento. Se frenó en el Tribunal de Cuentas, que no está controlado por el gobierno, por primera vez en la historia lo controla la oposición, y se frenó justo el expediente, ya estaba adjudicado. Pero Fernando, escúcheme, coches que valen entre 20, 19, 20 millones de pesos, 38 millones cada vehículo se estaba pagando. Se detuvo, fuimos a tribunales a presentar la denuncia y se vino para atrás con la compra, obviamente. Entonces digo, y la semana anterior hicimos una denuncia por compra de carne para la Secretaría de Desarrollo Humano. Escuche esto, compraban el kilo de pechuga de pollo, el Estado lo estaba comprando a 15.000 pesos el kilo. Usted en su barrio, el minorista, lo va a conseguir en 4.000 y pico, 5.000 pesos el kilo de pechuga. El Estado, el gobierno de Yar Llora, lo estaba comprando a 15.000 pesos el kilo de pollo. También hicimos un pedido de informe para que vengan las autoridades a contarnos por qué estaban haciendo esta barbaridad, esta locura. Yo digo, la gente no es estúpida, la gente lo ve y por eso fueron y lo abuchearon. Pero aparte, Fernando y Roa, déjenme decirle esto. El presidente hace unos meses atrás dijo, la ley base no salió en primera instancia y lo responsabilizó a Yar Llora, que lo trató de traidor, de que extorsionaba. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Lo trató como responsable de que esta ley o estas leyes no pudieran salir. Y tenga en cuenta usted que estamos hablando de Córdoba, el gobernador de la provincia, donde el presidente sacó el 75% de los votos. Entonces, el otro día, cuando vino el presidente acá a este acto cívico, se lo hicieron saber al gobernador. Él tiene que ser, se tiene que ser responsable de lo que dice y de lo que hace. Fernando, usted, va a la cancha, lo insultan, lo putean a un director técnico. El técnico que le va a echar la culpa a la gente, lo que tiene que hacer el técnico es decir, che, voy a tener que hacer los ajustes, lo voy a parar bien al 5, lo voy a parar bien al 4, me están pasando por el costado, me están goleando. O la culpa es de la gente cuando insulta. Bueno, yo creo que el gobernador acá en este caso también tiene que hacer los ajustes y tiene que hacer lo que tenga que hacer para evitar que la gente lo putee. Esto es obvio. Cuando usted dice que tiene que hacer los ajustes,
la dimensión del Estado es muy generosa, es muy grande, es desorbitada, se fue de mambo, ¿cómo es? Usted sabe, se lo conté en la nota anterior, y me voy a referir a un tema que lo discutimos con Roa en aquel momento, porque a mí me quedó picando esa Roa, ¿eh? No es que yo sea vengativo. Pero usted sabe que usted se refería que habló con Miguel Claría, sí, Miguel Claría es un prócer aquí en el periodismo de Córdoba, es uno de los periodistas más prestigiosos que tiene en nuestra provincia. Y yo la otra vez le comentaba a ustedes y le decía lo que pasaba con la educación, que a usted, Fernando, le interesa demasiado ese tema. Sí, señor. Que no iban a poder comenzar las clases porque las escuelas no estaban en condiciones. Usted sabe que aquí, hoy justamente Cadena 3, la radio de Miguel Claría, presentó un informe que presentó la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, donde dice que el 65% de las aulas en la capital cordobesa no tiene calefacción. Escuchen lo que le estoy diciendo. No tienen conexión de gas, no tienen los artefactos para calefaccionarse, una situación que no estamos en condiciones de afrontar. El 60% de las aulas tienen ventanas rotas. ¿Qué quiero decirle? Este informe, Fernando, no lo presentó nuestro partido, lo presentó el sindicato que nuclea a los docentes. Hay un problema muy grave, no pueden dar clases con normalidad porque en Córdoba no hay calefacción para los chicos. Hoy tuvimos casi un grado bajo cero aquí en Córdoba, fríísimo, terrible. Y cuando yo lo dije el otro día, noté que Roa Salto y dije, no lo puedo creer. Cuando yo hablaba de la salud decía, no lo puedo creer. Bueno, hoy le cuento que en Córdoba un ministro intentó comprar con sobreprecio 400 vehículos, 6.000 millones de pesos de más. Estas cosas no pueden pasar en una provincia como la nuestra. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? No, absolutamente. Walter, entonces, ¿cómo se explica el tema de un antikirchnerismo acérrimo del cordobés promedio, inclusive un sesgo o una inclinación a, no sé si los libertarios o el macrismo, pero evidentemente Macri... Un sesgo conservador, digamos. O un sesgo conservador, no sé cómo decirlo. Tampoco puedo decir que Macri sea conservador, o sí, quizás centro-derecha, whatever. Pero a su vez, si desdoblan las elecciones, ¿qué es lo que pasa? El que arrasa es el peronismo. Usted sabe, yo se lo comenté la otra vez. En el 19, el Chiaretti saca 54% creo que de los votos. La oposición fue dividida. Hubo 2 candidatos a gobernador por parte de la oposición. En esta última elección, Juez, que encabezaba la lista de Juntos por el Cambio, fuimos todos juntos. Hacía mucho tiempo que la oposición no iba juntos. Y Juez perdió por solamente 50.000 votos. 50.000 votos, menos del 3%. Yo digo, no es una provincia peronista. Me parece que esta es una provincia profundamente antikirchnerista. Siempre rechazó los modos, la forma de gobernar del kirchnerismo, la corrupción que expresaba el kirchnerismo. Bueno, a mí me parece que en Córdoba estamos en un final de ciclo. Lo digo yo, lo anticipo, me parece que ya está, son 25 años de gobierno del peronismo, y a mí me parece que, por supuesto, esto va a depender de la oposición. Si la oposición es inteligente, va junta y no comete errores como se cometieron a nivel nacional, yo creo que en la próxima elección tenemos grandes chances de poder gobernar la provincia. Bien, teniendo en cuenta estos datos y habiendo charlado con Juez, porque estuvieron el sábado allí, ¿qué le dijo Luis con respecto a la ley bases, a lo que se va a tratar en estas horas aquí en Buenos Aires? ¿Usted cree que pueden salir la ley bases, la ley fiscal? En términos generales, da la sensación que volvería a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la expectativa que tiene Luis? Esa es la sensación que tenemos todos y creo que también lo expresa Luis. Él en su momento dijo de que en el Senado no tendría ni siquiera haber abierto la discusión para evitar esto, para evitar la demora, que lo que tendría que haberse hecho es aprobar tal cual como había venido de diputado para que el presidente pueda tener lo más rápido posible el paquete de leyes que estaba requiriendo. Bueno, no.
aparentemente va a haber modificaciones en el Senado, por lo tanto va a tener que volver a diputado y esperemos que el diputado lo pueda sacar rápidamente. Me parece que no se debería demorar más. Ya van 5 meses y pico de gobierno y todavía no se le otorgó la herramienta a este presidente como sí se le otorgó a todos los presidentes que recién arrancaron en la Argentina. Así que bueno, ojalá que salga rápidamente la semana que viene, pueda despachar el Senado y lo puedan aprobar con modificaciones, como sea, para que vuelva diputado y la puedan tener. Muy bien, diputado, le mandamos un saludo, le agradecemos como siempre la gentileza. No, al contrario, a disposición. Un abrazo para ustedes. Que siga muy bien. El diputado Walter Nostrala, del Partido Frente Cívico de Córdoba. ¿Y vos cómo lo viste? Lidera juez. ¿Y vos cómo lo viste? ¿Cómo Porque, vi qué? Una cosa que no le ¿El acto? preguntamos, sí, al diputado, que es Milei, yo creo que acusó recibo. Milei, viste que está... Nosotros estamos conociéndolo, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Nosotros estamos empezando a ver la versatilidad de alguien que se presentaba como con un solo discurso, ¿no? Con una sola cara, que era una cara más confrontativa, que no admitía quizás algún tipo de retroceso o de replanteo. Bueno, se lo vio con el 25 de mayo y evidentemente ese 25 de mayo no fue el que él soñó o el que él mismo prometió o promocionó. Y vimos un discurso mucho más contemplativo, quizás. 3 versiones de Milei. 3 versiones de Milei. A ver. La del Luna Park. Muy bien, muy interesante. Una versión en un momento que lo desbordó, ¿sí? Vas a saber por qué. Porque la explicación fue, yo tengo ganas de cantar, ¿sí? Y realmente, a mí me parece, humildemente, yo soy un ciudadano argentino que vota, un solo voto, ¿sí? No me parece que el presidente, si tiene ganas de cantar, tiene que cantar ante ese público. Que cante bajo la ducha, ¿sí? Si tiene ganas de cantar. Me pareció una exageración, un acto populista que él rechaza tanto. Pero él interiormente es así. Y recuerdo, yo estuve en su primer acto, en el conurbano. No había periodistas. No había periodistas. No había tanta gente tampoco. No, eran 4.000 y pico de personas que habían. Sí, 4.000. Porque era el campo de juego nada más. Pues llevó 7.000, tampoco fue tanta, ¿eh? No, fue una frustración para ellos. Pero claro, A ver. en ese momento, déjame contarte, para poder comparar. En aquel momento era candidato y él intentaba entrar en un territorio que le es adverso, inclusive hoy, que es la tercera sección electoral. Él quiso hacer un acto en La Matanza, se lo rechazaron, le dijeron que no, se fue a un territorio más amigo, porque estaba Grindetti como intendente de Lanús, y entonces le dieron la chance de hacer el acto en la cancha del Porvenir. Había 4.000 personas, el frío rajaba la tierra, más o menos como ahora, ¿sí? Había que estar emponchado hasta los huesos y había que ser muy mileísta para estar ahí. Salieron algunos micros desde el edificio Cabanac, que pagó en aquel momento un socio de Milei, que ya no es más socio de Milei, que no es quien estuvo aquí con nosotros, sino que es otra persona que vive en el Cabanac, ¿sí? Y que sacó 5 o 6 micros para llevar gente de Buenos Aires hasta esa zona del partido de Lanús. El acto comenzó con un concierto por parte de el DIPI, ¿se llamaba? El DIPI. El DIPI, que fue su candidato en La Matanza a intendente. Un show que no terminaba nunca del DIPI, para 4.000 personas que eran muy jóvenes y que bailaban y que cantaban. Y él entró por el medio del público, aquel día, en la cancha del Porvenir, en la que no estaban los periodistas que están hoy, vio que hay un montón de periodistas alrededor de él hoy, sí, bien, no estaban. Usted me preguntará qué fui a hacer yo, de curioso. Yo tengo gente amiga dentro del equipo de Milei y ellos me decían, va a ganar Milei, en aquel momento que era un disparate pensar que ganara Milei, porque la Argentina tiene un problema moral y no lo advierten los medios de comunicación.
y no lo advierte la política. Y vas a ver que cuando la gente vote, como está harta de la inmoralidad, va a votar por alguien que tiene como bandera estas historias que tienen que ver con ataque a la corrupción, terminar con el gasto público, terminar con todas estas jodas que nosotros estamos viendo de los movimientos sociales. Yo discutí con aquel amigo, le digo, bueno, les va a dar para 20 diputados, no estuve tan lejos, pero jamás pensé que Milei podía llegar a ser presidente. Ellos la vieron. Y algunos están hoy en el gobierno con Milei, tienen una tarea aparentemente secundaria. Yo le decía hoy a un líder político con el que estuve tomando un café al mediodía después de la radio, le digo, no le quiten valor, les digo, miren que está tejiendo por todo el país y sabe tejer, tengan cuidado, se van a encontrar con una sorpresa, mirá que les van a ofrecer el puesto 11 en la lista si quieren hacer una coalición. Tu amigo entonces podría llegar a ser una futura coalición, o sea, me dejas, me dejas entrever que yo estoy macrista, estoy contando. o es radical o es de... Y acá vuelvo a las tres versiones de Milei para no escaparme por una rama. El Milei que cantó no me gustó. El Milei que planteó el libro fue demasiado técnico y para mí se me escapa. No te gusta. ¿Sí? No te gusta. No, se me escapa porque no lo entendí. Cuando él hace tantas referencias desde el punto de vista económico, si yo te hablo a vos, cita a tantos economistas ¿no te gustó? de otros siglos y hace un macheo entre aquella economía y esta economía, no lo entendí. No lo entendí, que es una cosa distinta. Y después me pareció demasiado meloso lo de Spert con Milei y con Adorni. Mucho besuqueo y te quiero y me querés y me reconociste y yo te reconocí y un mensaje directo y otro indirecto, bien. Ese Milei estaba viviendo un momento de esplendor en ese Luna Park que estaba lleno, y me cuentan, yo no lo sabía, que llegó una columna de La Matanza. Total. ¿Sí? Llegó una columna de La Matanza con ¿Tuvo gente que ver el muchacho que estuvo con nosotros? No, que traía carteles de Milei. No, las trajo Sebastián. ¿Sí? Bien. Sebastián Pareja. Bien. Y estuvieron Pareja, ahí. recordemos, el que hoy está a cargo del FISU, ¿no? Del SISU y del FISU. Y de la organización del partido en la provincia de Buenos Aires. Alguien que se rajó como senador de la provincia de Buenos Aires por su pelea con Kikuchi. Un día tenemos que hablar de Kikuchi, ¿eh? Sí. Y el tercer Milei. No, el segundo Milei es el de la rural. Él va a la rural, a la exposición Angus, y le promete al campo que primero va a quitar el impuesto país y después que baja las retenciones. ¿Vos decís que se puso a tocar la guitarra? Recibió una ovación del campo como no me acuerdo la haya recibido. Bueno, allí han recibido con frialdad a muchos presidentes, salvo a Macri, que lo aplaudieron. A Menem, que lo aplaudieron, que entró en un carruaje, Menem. Pero no a Alfonsín. Alberto no se animaba y Cristina no iba, mandaba a su secretario de Agricultura. Y el tercer Milei fue el de el último sábado. Y lo noté en un momento excitado, cuando salió al balcón, porque vio, por lo menos él veía una parte de la plaza, vos me decís que el resto estaba vacía, puede ser, ¿sí? Una parte de la plaza que lo victoriaba y en el que cuando vos recorrías, y esto lo hacíamos hoy con Miguel, que Miguel conoce mucho más al cordobés que estuvo en el acto, porque estuvieron todos sus móviles y él anduvo merodeando por allí, de todos los estratos sociales y de muchos pueblos vecinos a Córdoba que se acercaron. Porque, déjame. Él ahí, cuando ve ese público, se exalta. Ahora, cuando baja al atril, es el presidente que todos queremos ver. Un tipo, más allá de que tenemos diferencias o acuerdos con él, un presidente que se ciña a un discurso de Estado, sin insultar, prometiendo como prometen todos, y ciñéndose a eso, punto. Bueno, es y decir, además también convocando al... no, por supuesto, a un acuerdo. Sobre todo. Sí, Creo que perfecto. Argentina, ¿no? Por eso digo, un discurso que... Entonces, vimos
3 versiones de Milei. ¿Y está bien eso? ¿Está bien eso? ¿No está bien? A mí me parece que sí está bien. ¿Qué te parece que Sí, está bien, Uno sí. tiene que tener diferentes caras. No son caras, son distintos estados de ánimo. Yo creo que en los tres fue sincero. ¿No te genera sí, En los tres fue sincero. Pero no te genera Porque algún tipo de mirá, desequilibrio. Mirá, no, esas son cosas tuyas que un día vas a tener que tratar con un psicólogo. Acá lo traemos para preguntarle a él, seguramente un psicólogo que no lo trató a Milei, que lo mira por televisión. Habría que traer al psicólogo de Milei, si es que tiene psicólogo Milei. No, tiene no sé. espiritista. Creo. Ah, bueno, tiene espiritista, está bien, bien. Para mí es auténtico. Ahora me decís, ¿estás de acuerdo? Levanto la mano. Macaneador. Me dijiste que venías a combatir la casta y trajiste a Scioli. Dejate joder. Bien. Después hay un montón de cosas con las que estoy de acuerdo. Ayer en realidad que escribí. Sí. Hablé con 2 ministros. ¿Hablaste con Milei? No. No, con Milei no. Si le mandas un mensaje, ¿te contesta? No, le mandé 2 o 3 mensajes. ¿Le mandaste? En la última entrevista Yo todavía no me animé a mandarle un mensaje. Sí. Y tengo el teléfono de él acá. Él creo que bloquea. Yo estoy buscando el camino ordinario. Muy bien. El que corresponde. Está bien. A mí No nos me va a dar. gustaría charlar con él. Igual No nos va a dar. lo conozco. Sí, ¿por qué no? Sí. No, porque eso no creo que yo el otro día leí un artículo Sí. que decía 678, que no se transforme en 876. Bueno, yo digo que Ricardito Quillo. Es muy bueno. Ricardo Entonces, yo no estuve ni en 678, porque Una charla que tampoco hizo estoy en Ricardo 876. Kishman hizo una charla a estudiantes, creo, para cerrar el posgrado de Clarín, y dijo esto, que el 678 no se convierte en 876, que es lo que vemos quizás en un Milei que no acepta repreguntas, que no acepta que alguien lo ponga incómodo, como es el laburo nuestro del periodista, que es crítico. Nosotros no estamos para alabar, no estamos para reconocer ni siquiera buenas medidas, estamos para, con información. No, en algunos casos sí. En algunos casos sí, a mí no me gusta eso, me gusta alabar. Sí, si hay un acierto tenés que decir que hay un acierto. Duda, puede ser, pero mucho más. Tenemos que poner las IES, o tenemos que poner los puntos, o tenemos que poner sobre todo los acentos en las cosas que se hacen mal. Para eso nos pagan, me da la sensación, y para informar. Más que para ponernos en contra, nosotros estamos, creo, para poner en duda. O en duda, o hacer poner pensar a en la duda gente, las decir, cosas. che, pero mira, las contradicciones hay que remarcarlas, y además también hay que decir que Milei es alguien que es irascible hacia la prensa, que elige... No toda. No toda, porque hay algunas secciones de Milei hace entrevista con 3 personas. Donde él firma y no le alcanza la hoja para poner todo lo que piensa de ese periodista y sigue en la hoja de atrás. Bueno, por eso te estoy remarcando. No los critico, porque se han ganado el reconocimiento. ¿Por qué no? Hay que por ahí el presidente. Una cosa que reconoce de que ellos son los mejores periodistas. Está bien. Los 2 ministros, Fer, Sí. que están chapados en la antigua, como vos estás chapado en la antigua, Sí. como yo estoy chapado en la antigua, y como Milei nos demostró estar chapado en la antigua. ¿Él también? Déjame decirte por qué. Mirá que tenemos a Virginia Suárez Stratman para charlar. Dame un ¿Me lo querés decir después? Dame un segundito nada más que eso. Para no perder el Zoom. Él busca reconocimiento en la calle. Y Milei es probable que nunca lo tenga. Milei no va a ser masivo en la calle. Milei puede ser masivo en las redes. Puede ser masivo en el mundo. No en las Pero calles. fue masivo en el Luna Park el otro día. 8.000 personas, Fer. ¿Cómo 8.000 personas? Eso es masivo. 9.000. Sí. 10.000. Sí. Hizo un acto en Córdoba que ¿Te acordás? Hizo un acto en Córdoba que llevó 800.000 personas. ¿Qué te pasa? Bueno, no se lo ve ahora. Él esperaba. Es el presidente más votado. Eso sí, eso es otra cosa. Yo te digo masivo en las No, yo creo que vos ahí estás muy sesgado y esto... Ahora volvemos, porque dale. No quiero perder a Virginia Suárez Stratman, que escribió un artículo en el diario Infobae que me llamó mucho la atención. Ella se definirá, porque yo digo periodista, y si digo periodista, acierto. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Si digo periodista, ¿digo bien? No, soy emprendedora. ¿Sos emprendedora? Sí, Bien. yo tengo mi emprendimiento y aparte, bueno, soy profe en emprendimiento y ayudo a otros emprendedores, pero digamos, vivo de mi emprendimiento, que es una academia de inglés. Bien. El artículo que me llamó la atención es uno que escribiste sobre la relación de la masa laboral en Estados Unidos con nuevas maneras de relacionarse con el trabajo.
Sí, en realidad ese artículo no lo escribí yo, no es de mi autoría, pero sí pasa que en Estados Unidos hay un montón de jóvenes que están buscando otras alternativas laborales y sin tener que estudiar una carrera universitaria. De eso trata un poco la nota. Y acá en Argentina también se ve eso, que hay muchos chicos que empiezan a volver a lo que es los trabajos de mantenimiento, un gasista o un electricista, lo que se necesita habitualmente, inclusive mientras estudian una carrera universitaria, como para tener un trabajo que puedan manejar sus tiempos, que les dé un ingreso más o menos que se puedan mantener. Inclusive, por ejemplo, los que instalan aire acondicionados, el gran trabajo lo tienen en verano, entonces durante el año les permite a alumnos universitarios seguir estudiando, y otros que no estudian, pero que realmente quieren insertarse laboralmente, quieren crecer y quieren hacer como su propio camino. Muchos incluyen a otras personas y luego terminan teniendo como una pequeña empresa con varias personas trabajando para ellos. Y son oficios que se necesitan, siempre necesitas ahora con el frío, el gasista que venga a revisar las estufas que estén funcionando correctamente, instalar un calefón. Y ha pasado que por un tiempo acá en Argentina no ha habido tantas personas formándose, sí algunos hijos de profesionales que ya quizás no puedan seguir físicamente, ya están grandes y quizás no tienen ganas de subirse a la terraza para instalar el aire acondicionado, y otras personas que lo empiezan a elegir porque ven realmente que hay mucha búsqueda, hay muchas personas que necesitan un electricista por falta de tiempo, porque no lo saben hacer. Inclusive hay muchas mujeres que están buscando profesionales mujeres, que sea una electricista mujer, porque la tienen que hacer ingresar en la casa, y empezó a haber, aunque no es tan frecuente, muchas mujeres capacitándose en estas profesiones, si queremos decirle, en estos oficios, y hay salida. Es una tendencia que también llegó a Argentina. Ahora, en la Argentina se cerraron las escuelas de artes y oficios. Digo la mayoría, puede quedar alguna privada, ¿sí? Y la mayoría de los jóvenes argentinos se dedicaban quizá por una descendencia familiar a seguir con esa tarea, pero no por vocación. ¿Vos creés que esto que pasa en Estados Unidos podría contagiar a los jóvenes argentinos, quizá hasta por una obligación? Sí. Hay algunos privados han quedado, inclusive se dan mucha maña, el que tiene la vocación se da maña por YouTube viendo videos o aprendiendo, como el mecánico que le gusta los autos, y es mucho también de ir aprendiendo en el hacer, no tanto estudiar, sino ir con la práctica. También hay muchos que tienen un ayudante y empiezan como ayudantes porque no tienen mucho trabajo, no pueden hacer todo. Entonces, mi electricista tiene un muchacho que viene, le corta los cables, lo ayuda, digamos, en algunas cosas, y él termina la tarea. De esa manera este chico fue aprendiendo y ahora ya también tiene sus propios clientes. Y creo que sí es una salida en Argentina. Virginia, sí. No, vamos a seguir un rato. Lo que quería contarte es lo siguiente. Cuando las cosas estaban un poco mejor y la situación estaba más equilibrada y no vivíamos en estas angustias que vivimos en este momento, era difícil conseguir un cerrajero, un soldador, un albañil. Los chicos decían, no, esas no son mis aspiraciones, no tengo habilidades para eso lo hacía mi abuelo, mi tío, tengo una persona conocida grande del barrio que se dedica a ello, yo estoy para la universidad o para irme fuera de la Argentina. ¿Vos creés que la falta de trabajo, la necesidad, va a llevar a muchos emprendedores a armar pequeños sitios de laburo que, bueno, comprometan a esos jóvenes que no tienen la posibilidad de ingresar a la universidad y que no tienen trabajo, porque hay mucho trabajo en negro, a dedicarse a este tipo de cuestiones, pero para inclusive este tipo de cuestiones, que muchas veces
el argentino la sabe arreglar con alambre, se necesita capacitación. Por eso aquello de las escuelas de artes y oficios. Porque no es tan fácil muchas veces meterse en temas como arreglar el motor de un auto, ¿no? Por ejemplo. No, pero hay algunas escuelas secundarias que aún mantienen las escuelas técnicas, los colegios poli, que aún mantienen. ¿El Otto Krause todavía mantiene esa particularidad? No lo sé porque yo soy de Rosario. Vos sos de Rosario. De acá, sí, soy de Rosario y hay muchas escuelas técnicas, inclusive que salen maestro mayor de obras y trabajan. Porque el arquitecto quizás se recibe y empieza a trabajar en una obra, pero quiere ir ascendiendo y esos chicos tienen muchos trabajos y creo que son 1 o 2 años más que el secundario, es un secundario de 6 o 7 años. Pero también hay algo que el que sale a buscar trabajo y no lo encuentra, cuando ve que hay un montón de personas que necesitan arreglar electrodomésticos o cosas porque no las puede comprar, que es lo que sucede en las crisis. Sí, sí. Entonces lo empieza a ver y también se empiezan a compartir entre los amigos que dicen, che, yo estoy trabajando de gasista, estoy ganando esto, pero yo estoy como trabajando en otra cosa y gano mucho menos, y lo empiezan a ver y entre ellos mismos les indican o dónde están los cursos, que en general son privados, pero son cortos, entonces quizás la inversión no es tanta, no son tantos días, lo pueden hacer, y empiezan a trabajar quizás los fines de semana o algunas horitas como lo que se denomina changa, para tener un extra. Virginia, sí, una cosita. Primero hablar de oficio. Nosotros, o yo no soy un profesional, yo estudié economía y estudié periodismo, pero nuestra carrera es oficio, mi viejo es oficio, mi viejo nunca estudió, nunca terminó la secundaria y no hizo universidad. El periodismo es un oficio, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, la importancia de tenerlo. Te voy a llevar a un tema, y me voy a tomar, si me permitís, Fer, 2 minutos nada más. Se llama la pirámide funeraria, que es muy interesante lo que pasa en Europa, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Porque los países ricos, como no había de este tipo de oficios, o gente que haga oficios, necesitan el inmigrante. Hoy eso está muy complicado. ¿Por qué? Porque el inmigrante va y es mal recibido en muchos lugares por las cosas que hacen muchas veces los inmigrantes. La pregunta que le hago es, ¿hay algo de esto que pueda pasar en Argentina? ¿Hay ciudades donde se pueda ver migrar hacia otros lugares por la necesidad de trabajo? Podría darse, inclusive hay muchos argentinos que al faltarle un título universitario o teniéndolo, pero no pudiendo pagarlo, todo lo que implica para trabajar afuera, las traducciones, etcétera, que hace uno de estos cursos acá en Argentina, porque es más económico, y va a trabajar de esos oficios en países de Europa que quizás acá no lo haría, y estamos hablando desde vidrieros, quizás el tema de la cerrajería hoy afuera hay mucha cerrajería, digamos, automática, electrónica, es como que se va perdiendo un poco el uso de la llave, pero sí oficios para hacerlo afuera, y acá dentro de Argentina también podría darse el caso en que una persona de una ciudad grande se quiera ir a una ciudad pequeña por cambio de vida, pero no tiene tanto que ver con el oficio, sino con el buscar la oportunidad y que decida emigrar acá dentro de Argentina. Eso es una cuestión más personal de cada persona. Yo antes te hacía una consideración, perdón por interrumpirte, que los jóvenes nos decían hace algún tiempo atrás que, bueno, es la tarea de la gente más grande. Y en un momento determinado nosotros también tuvimos una inmigración que vino a realizar esas tareas que parecían menores y que son tan vitales en el momento en el que se nos rompió una canilla y no sabemos cómo arreglarla, ¿sí? O hubo algún elemento de la casa que se deterioró y bueno, no tenemos habilidades para eso. Y eso fue ocupado también por muchos inmigrantes que llegaron aquí a la Argentina y se ocuparon de esa tarea. ¿Y por qué nosotros recreamos esta nota y recurrimos a vos? Porque creo que esta nota, aquellos que lo estén escuchando, los jóvenes que muchas veces dicen, ¿para dónde arranco? ¿Para dónde voy? Estoy sin trabajo. Bueno, aquí me parece que hay
a partir de tu experiencia, un camino para buscar, un camino para salir, una manera, haciendo un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, de encontrar ese trabajo que es tan difícil hoy formalmente en nuestro país, ¿no? Exacto, y se puede empezar armando algo pequeño, desde limpiar piletas, cortar el pasto, fumigación, donde empezás solo y cuando empezás a crecer también tener tu pequeña granja. Exactamente. Y lo que opinaban los jóvenes antes, hoy no son tan jóvenes, pero Sí. lo que nos enseñaban nuestros abuelos era: tenés que estudiar para ser alguien en la vida. Era el tener el título en esa época. Era un sinónimo de que te iba a ir bien económicamente. Hoy la realidad es que no hay tantas, o hay muchos profesionales, o tampoco hay tantos profesionales que se han hecho millonarios como en ese momento. Y hoy hasta a un abogado, a un médico, le cuesta lo mismo que a cualquiera comprarse la casa. Entonces, cuando el joven de 18 años ve que tiene que estudiar 6 años mínimo, porque quizás es mucho más, que con los paros se le alarga la carrera y que quiere tener su independencia, empieza a ver estas oportunidades de decir, bueno, a lo mejor empiezo con esto y después, si tengo la vocación de estudiar una carrera, lo hago, o no, lo va acompañando. Pero no está mal visto hoy el tener un oficio, porque es algo noble, es una manera de ganar el sustento, les da mucha libertad, que es algo que busca mucho el joven. El joven no quiere estar atado, no todos, no generalicemos, pero bueno, en general hoy se ve que no quieren cumplir un horario de 8 a 6, o que quieren tener la libertad de viajar, de poder manejarse sus vacaciones. Entonces, el tener un oficio les permite esto, de decir, bueno, yo trabajo de lunes a sábado, trabajo por la mañana, e ir ganando en el momento, porque en el momento que hacen el trabajo, en el momento que lo reciben. Aquí volvemos al comienzo de la nota, porque esto tiene origen en un artículo de los Estados Unidos. ¿Es así? Que la generación Z, aquellos nacidos a partir de 1997, más o menos, así se los llama, generación Z. ¿Sí? Sí, hay como mucho, viste, que dicen, no, pero yo nací en el 96, es más o menos, pero sí, digamos. No, hay gente de mucha más edad que es generación Z. Y hay alguna gente del año 97 que, bueno, mejor no calificarla, ¿sí? Porque a mí me da la sensación esto de segmentar la sociedad por edades, y yo creo que a la capacidad hay que cementarla por eso, por el conocimiento, por la dedicación al trabajo, por el deseo, por las ganas. Pero bueno, estas nuevas fórmulas que le han dado muchos resultados a muchísima gente, determinan que a partir de una determinada edad o de una determinada fecha de nacimiento, ya les quiero decir que se quedaron sin abecedario. Porque la Z es la última, ¿sí? Van a tener que empezar con un nuevo signo, alguna otra fórmula, y la van a encontrar porque son ingeniosos. Lo que me asombra es que esta encuesta es del año 2013, y es en Estados Unidos, donde parecería, desde lejos, desde la Argentina, que tienen todo resuelto y que allí no se necesitan este tipo de manos de obra, y que eso lo puede hacer, sí, un inmigrante, algún mexicano que llegue, algún centroamericano que llegue, algún sudamericano que llegue, y que los norteamericanos están para otra cosa, para divertirse, para mirar los rascacielos. Ellos mismos comprendieron también que tienen que dedicarse a este tipo de cosas, porque por allí, primero, las universidades son más caras, y además esto es menos tiempo, y por ahí ganan tanto dinero como si fueran un profesional de otra categoría, ¿no? Sí, hay muchas profesiones. Por ejemplo, el delivery, el tener tu propio camión, camioncito, e ir repartiendo los pedidos que la gente hace de compras online. Que en general eso funciona a partir de las 6 de la tarde, porque uno cree que el correo funciona. No, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, 11, están repartiendo los paquetes, porque la gente no está antes en la casa. Claro. A ver, hoy hay también que pueden abrir la puerta, dejar el paquete y una cámara de seguridad que tiene Amazon, pero la mayoría de la gente que no lo tiene, bueno, el camión de Amazon funciona en la noche. No funciona a primera hora, cuando encuentra a las personas. Y hay oportunidades de ese tipo de trabajo, franquicias que te enseñan a mantener
la pileta, etcétera, donde vos tenés que pagar ese entrenamiento y también te garantizan una serie de clientes. E inclusive hay una aplicación que sería parecida a las que usamos como si fuera un Airbnb, donde tenés distintos oficios, no sé, necesitas arreglar una canilla y podés elegir a la persona por recomendación. Entonces vos lo contratás, directamente lo pedís como si fuera un Uber, si se quiere, y es una aplicación que surgió antes de la pandemia, por la necesidad tanto de personas que necesitaban distintos tipos de servicios, sacar a pasear al perro, a veces era algo que lo necesitaban siempre o algo esporádico. Entonces, de esa manera la gente iba calificando a las personas que iban trabajando y vos ibas eligiendo, obviamente que los mejor calificados cobraban más, y empezó a haber también una oportunidad laboral para muchas personas, que no nos quedemos con lo que vemos en la película, donde son todos universitarios y son todos ricos. Sí. Hay otra realidad. Sin duda. En los Estados Unidos, y no es solamente Nueva York y Miami. Entonces, hay campos, hay fábricas, y se necesita personas para arreglar los autos. Así que y la gente lo empieza a elegir. Inclusive hay muchos que no eligen la universidad o toman ese año sabático o no lo pueden pagar. Después también de la crisis que hubo, donde mucha gente perdió las casas, también perdieron toda esa posibilidad, muchos los ahorros para que sus hijos vayan a la universidad. Bien, Virginia, abrimos una ventana. Creo que esta entrevista, ya el artículo era muy bueno. Nosotros en nuestro pequeño programa abrimos una ventana para que muchos chicos que se sienten frustrados hoy, que ven un horizonte oscuro, con niveles de desocupación altos, con mucha pobreza, pueden encontrar un camino. Tienen que tener la voluntad, ¿no? El otro día le preguntábamos a un especialista, a un psicólogo, ¿qué era sentirse bien? Y él lo decía simplemente, sentirse bien es tener un propósito. Y a mí me gustó, lo tomé. Es una sola palabra que podría tener sinónimos, tener ambición. Y a mí me parece que lo que hay que estimular es ese propósito, esa ambición, esas ganas, ese deseo, porque también estas tareas provocan bienestar. No solamente estar tirado en una playa y mirando el sol, eso se puede hacer durante 20 días en el año, si es que da el presupuesto para eso. Trabajar, te lo dice alguien que hace 60 años que trabaja en un oficio, como bien decía Mariano, hasta hace un ratito, estimula, hace bien, te hace vivir de otra manera, y uno siempre, teniendo esa ambición, teniendo ese proyecto, le aparecen ideas. Y lo más importante es que esas ideas sean estimuladas como gente como vos, que se ha preocupado por este tema y que desde aquí les has dado, por lo menos, un comentario que seguramente a más de uno lo va a hacer pensar, quizás hoy frustrado porque no consigue laburo, porque va a una empresa y tiene que hacer una larga cola y cuando llega le dicen los requisitos no dan. Y entonces ahí aparece el hombre que con sus habilidades sabe, conoce, aprende, se capacita y sale adelante. Así que te queremos agradecer mucho este contacto y este comentario. Gracias a ustedes por la invitación y personalmente yo empecé así, ¿no? Conseguía trabajo y empecé a dar clases en el comedor de la casa de mi abuela hasta tener una academia con un montón de salones, un montón de profesoras. Se puede, hay que tener las ganas y hay que empezar con lo mínimo, pero se puede. No te pregunté cuál era tu tarea específica allí, ¿cuál es? Yo tengo un instituto de idiomas acá en Rosario, ahora es online después de la pandemia, modificamos todo y después me formé como profesora en emprendimiento y coach estratégico y ayudo a otros emprendedores. Si bien vivo de mi emprendimiento, también colaboro con otros emprendedores que quieren empezar o no saben cómo crecer, que quizás falta eso, no hay estudios universitarios de cómo formarse como emprendedor, así que bueno, a través de mi Instagram colaboro con emprendedores y aparte, bueno, también escribí un libro hace poquito. Lo sé porque más de una vez lo he intentado, pero antes normalmente había que ir o
al Instituto Británico para educarse o había que tener alguna profesora particular. Hoy se puede aprender idioma online sin ningún tipo de problema. Sí, inclusive terminamos viendo que es mucho más fácil porque las clases son en vivo, no tenés que trasladarte y aparte al quedar grabadas las podés volver a ver. Si te daba vergüenza preguntar algo en clase, claro, tenés las grabaciones para volver a verlo, podés repasar, no tenés el que te interrumpe que entra al salón, o si te da vergüenza preguntar, podés usar el chat. La realidad es que tiene un montón de ventajas que hace que hoy se pueda aprender idiomas más fácil y más rápido. Bien, Virginia, muchas gracias. Un beso desde Buenos Aires y que tengas mucho éxito. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en Extra y ya volvemos. La situación es así. La Argentina vive una profunda crisis de la que se intenta salir. El gobierno ha tomado muchas medidas, algunas faltan. Los senadores y los diputados discuten. Ahora le tocó el turno a los senadores para discutir estas futuras leyes, la ley de bases que envió el presidente, la ley fiscal, encontrándole una salida a una situación que se había complicado mucho en la Argentina. Ahora, cada vez que la situación se complica en la Argentina, hay una mirada rápida que se hace, y es mirar al campo. Es una reserva genuina, fuerte, importante, decisiva en la Argentina desde toda la vida, desde toda la vida. Mucho más en estos tiempos de vacas flacas, no porque ellos tengan las vacas flacas, sino porque las vacas flacas las enflaquecieron quienes gobernaron la Argentina y nos dejaron una economía en el estado que todos conocemos, ¿sí? Carlos Steiger es director de agronegocios de la Universidad Austral. Digo bien, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Paulino. Bueno, muchas gracias. Sí, soy el director del posgrado del MBA en agronegocios de la Universidad Austral y también el director del Ag-Barometer, que es el informe que sacamos bimensualmente. Bien, una pequeña corrección que me enorgullece. Usted me dijo Paulino, era mi padre. Yo me llamo perdón. Yo me llamo Fernando. No, pero quiere que le diga, la verdad, a mí me enorgullece, sí, sinceramente. Okay. Ojalá fuera como mi padre, como fue mi padre, de las categorías de ese hombre que fue también un trabajador y un hombre de bien. Bien, usted, no sé si escuchó un poco el introito, pero cada vez que hay una crisis todo el mundo mira a la izquierda o a la derecha y ahí está el campo argentino, ¿sí? Y el campo siempre es una fuente de reservas, es un mundo de trabajadores. Yo tengo familiares que tienen campos, que trabajan, que los alquilan, pero trabajan, enamorados del campo. Yo más de una vez, cuando era joven, iba detrás de una cosechadora en un sulky. ¿Con qué intención? Que si se llegaba a producir una chispa en la cosechadora, nosotros con mi abuelo teníamos un corderito, una manta de cordero, y nos teníamos que lanzar sobre esa chispa para tratar de apagar el incendio, porque los bomberos, para que llegaran del pueblo, que estaba como a 20 leguas, se quemaba toda la cosecha. Así que un poco conozco de la historia, conozco un poco también de la lechería, de levantarse a las 4 de la mañana, no para
ser yo el que ordeñara, sino ver cómo hacían mis tíos y sus colaboradores para llevar la leche al pueblo, una leche que era genuina, que era rica y que, bueno, alguna vez algún vivo encontró alguna canilla como para ponerle algún litrito más y vender algún litrito más. Pero esas eran cosas de otros tiempos, de otros momentos. Es decir, que no soy conocedor del campo, pero que anduve por ahí en alpargatas y con alguna bombacha puesta, sí, pero no soy un hombre del campo, no conozco. Reconozco sí el trabajo de la gente del campo, el esfuerzo que hacen. Hoy quizá mucho más tecnológico, hoy cuando los veo en las cosechadoras que andan con auriculares y escuchan música y tienen esos elementos portentosos, no son aquellos que lo que echaban era el trigo para que lo vinieran a buscar en aquellos carros que iban alrededor. Dígame, ¿cómo está ese campo hoy? De acuerdo con este artículo que ustedes publicaron, el campo dice, índice de confianza de los productores, dice Infocampo, ¿no? Está 87% más alto que hace un año. ¿Es así? Sí, Fernando, exactamente, es así. Nosotros este índice lo elaboramos bimensualmente desde noviembre del año 2018, o sea que ya hemos cumplido ya más de 5 años, estamos casi en el sexto, y eso es un acuerdo que tenemos con la Universidad de Purdue en Estados Unidos, donde ellos lo están calculando desde el año 2015. Este índice se compone de un índice de situación presente y expectativas futuras, en base a 5 preguntas que se refieren con relación a la situación financiera actual comparada con un año, como si van a invertir o no hoy en activos fijos. Después, cómo piensan que va a ser la situación financiera de los productores de acá a 12 meses. Después vemos el sector, cómo se ven los escenarios de acá a 12 meses y después a más largo plazo. Bueno, todo ese conjunto de índices con una metodología estadística que nos hace calcular cuando está por arriba de 100 denota optimismo, cuando está por debajo de 100 denota pesimismo, y el índice total este año, este mes, el último que hemos hecho en el mes de abril, sí, da un optimismo importante con relación sobre todo al futuro. El presente también, pero con relación al futuro da un índice muy importante y, como comenta la revista Infocampo, con relación al mismo periodo del año anterior hay una substancial mejora. Ese 87% es clave, y también es clave la mejora en la situación financiera de los productores, donde el año pasado, en esta misma época, ya se veían el impacto de esa tremenda sequía que hubo, que en definitiva causó una pérdida de 50 millones de toneladas de producción, de más de 20.000 millones de menores ingresos en las exportaciones, o sea que estacionalmente en el mes abril-mayo 2024 comparado con abril-mayo 2023 la situación es totalmente distinta, y también las perspectivas a mediano plazo son razonablemente buenas. Bien, dice el artículo, y por supuesto que es una reproducción de palabras suyas, que los productores agropecuarios de alguna manera ven que le resultan positivas los articulados de la ley llamada Bases, como que les da una esperanza que eso puede modificar gran parte de la historia sufrida hace un par de años y lo que se va a vivir de aquí para adelante. Sí, Fernando, es así. Yo creo que hoy por hoy, ¿no es cierto?, el productor, creo que hay dos temas. Uno, real, el bolsillo hoy está mejor, porque evidentemente la campaña esta
va a tener muchos mejores rendimientos, quizás no tanto precio, pero sí rendimientos. Pero lo que usted dice es que en general se ve que se está en el sentido correcto, ¿no es cierto? Es como que la ley bases va a implicar desregulación de la economía. Por otro lado, esa desregulación de la economía sumado al equilibrio fiscal, son todos elementos que tarde o temprano se van a traducir en una rebaja de impuestos y finalmente en la tan ansiada rebaja de retenciones que algún día se va a dar. Obviamente, yo lo que se ve me parece que no es tanto el presente, sino una expectativa de que se está en el sendero correcto y que algún día vamos a poder volver a tener las mismas reglas de juego que productores de otros países, que eso es lo que en definitiva pide el productor agropecuario. El presidente se entusiasmó el otro día en la rural, venía henchido por el acto en el Luna Park, se abrazó allí en la rural en la fiesta de Angus con algunos cabañeros y dijo, bueno, primero voy a quitar tal impuesto, ¿sí? Y después les bajo las retenciones, ¿sí? Así que me imagino que esto no va a pasar inmediatamente, seguramente pasará un tiempo. ¿Usted cree que el hombre de campo está esperando una baja de retenciones este año o puede esperar un tiempo más todavía? No, a ver, yo creo que, por ejemplo, había una cosa muy, muy concreta que es la campaña de trigo ahora, que ya el trigo se está sembrando. Va a haber un área de sembrada de trigo muy importante porque también ha habido un hecho externo para nosotros positivo, lamentablemente para Brasil negativo, con todas las inundaciones en Río Grande do Sul, que ha hecho subir los precios y en definitiva puede haber una buena rentabilidad. Incluso se estaba pidiendo que por lo menos para el trigo, que no impacta tanto en las arcas fiscales, se pudieran reducir o eliminar las retenciones, con lo cual traería una producción mucho más grande, pero aparentemente las necesidades fiscales son muy grandes en el corto plazo. O sea que, en definitiva, es como que yo pienso que no hay una expectativa, por lo menos para la próxima campaña, 2024-2025, los cálculos que se están haciendo es manteniendo las retenciones, los números son bastante ajustados, pero hay algunos temas positivos que la baja de inflación puede conducir a que ya se está dando, la baja en las tasas de interés, sobre todo que de los bancos llegue a los productores. Por ahora la baja en las tasas de interés se nota más en lo que los bancos pagan a los depositantes, pero bueno, yo creo que en definitiva, y muchas veces uno se maneja con el corazón, que con la mente, es como que hay una expectativa positiva, pero sin un horizonte de tiempo definido. Bien, cuando usted toca el campo, en el artículo, el financiamiento del trigo, estamos viendo que los créditos, no sé cómo se manejará el Banco Nación con los productores, no sé si tienen tasas mejores que para el hombre común, pero usted dice que el 50% se está financiando con fondos propios. Sí, exactamente. Es como que el productor de alguna manera ha estado un poco alejado del crédito bancario, claro. Incluso había disposiciones que si el productor retenía más de un determinado porcentaje tenía un castigo en las tasas de interés, o sea que en definitiva en este último tiempo el financiamiento bancario yo creo que no fue importante. Usted lo dice, puede ser que el Banco Nación pueda tener líneas especiales en algunos casos, pero el productor este año está teniendo un margen financiero positivo y de alguna manera prefiere directamente financiarse, es recomprar su capital de trabajo y refinanciarse con sus propios fondos, más créditos que otorgan los proveedores de insumos, como planes canje, etcétera. O sea que en general el acceso al crédito bancario todavía es caro.
Así que puede ser una buena medida que a mediano plazo haya una baja importante en las tasas de interés y eso, bueno, facilite no solamente el financiamiento de capital de trabajo, sino también ya que haya a más largo plazo para financiar inversiones en activos fijos, maquinaria, etcétera, que por ahora está bastante frenado. Para el hombre común que no conoce tanto, ¿de un país triguero nos convertimos en un país sojero? Y bueno, el trigo tuvo, de alguna manera, sigue manteniendo, yo diría, lo que es su producción. Trigo más o menos son por razones también ecológicas, climáticas, etcétera. Son 6, 7 millones de hectáreas que se siembran. También hay parte que hay una combinación trigo-soja. Pero evidentemente también el trigo tiene, por decir así, un mercado externo más limitado. O sea que hoy la demanda interna demanda más o menos unas 6 millones de toneladas. Supongamos que este año podremos llegar a producir 17 millones de toneladas. Eso se exporta. Pero de todos modos no tiene en los mercados externos el volumen que tiene la soja, ¿no es cierto? De soja se ha avanzado a tener más o menos 17 millones de hectáreas sembradas. Nos hemos estancado un poco en los rendimientos. Este año habrá unos 50 millones de toneladas de soja y la realidad que tanto sea la soja poroto como los subproductos de la soja, tanto sea harina como aceite, incluso biocombustibles, se exporta todo. O sea que hay un mucho mayor mercado externo para la soja que para el trigo. Bien, volviendo a los acontecimientos vividos en Brasil, bueno, es muy triste ver la situación que ha quedado gran parte de la zona de Porto Alegre, de Río Grande do Sul. Eso hace que, usted me comentaba, el productor argentino esté entusiasmado con la suba del producto. Sí, porque justamente Brasil, toda la zona de Porto Alegre, Paraná, el sur, es la zona triguera, ¿no es cierto? El resto, todo el gran desarrollo de Brasil ha estado en Mato Grosso, donde ahí es más sojero, ¿no es cierto? O sea que esto ha pegado muy fuerte en las zonas productoras y a su vez Brasil siempre fue importador de trigo. Si bien algo aumentó su producción interna, en general tiene un déficit importante y además estando dentro del Mercosur, Argentina también tiene un acceso preferencial al mercado brasilero. Entonces, el hecho de que en Brasil lamentablemente la producción de trigo va a sufrir, eso se reflejó en los mercados internacionales, pero para Argentina, que es el mayor proveedor de Brasil, de alguna manera el impacto es más favorable, lamentablemente a causa de la desgracia de nuestros vecinos, pero eso hace que haya habido un buen ambiente y además que hay humedad en los campos también, o sea que en definitiva se dan condiciones climáticas favorables para la siembra de trigo. Es decir, que cuando tenemos situaciones como estas, que son tan dolorosas, tan difíciles y que obligan a una parte de la población, quizá a la que tiene menos recursos, a tener que llevar adelante un esfuerzo como este, si miramos ahora a izquierda o a derecha, vemos una sonrisa en el campo. Sí, en realidad el campo, como usted bien dice, Fernando, al tener una gran cantidad de mercados externos, ¿no es cierto? En definitiva, está sufriendo mucho menos esta dramática caída en la actividad económica de la Argentina. En algunos rubros se nota, evidentemente, la caída del consumo de carne vacuna se nota, estamos en los mínimos históricos, la caída del consumo de leche también se nota. Pero bueno, al tener de alguna manera mercados externos,
esta caída en el consumo interno no afecta tanto al productor. Lo puede afectar algo en los precios, pero no en la cantidad. Es decir, no es que nos vamos a quedar con stocks sin vender. La producción se vende toda, a mayor o menor precio se vende toda, y en definitiva el tema de tener mercados externos, eso ayuda a compensar, hace que el campo, cuando uno lo ve, el último índice del INDEC, la producción agropecuaria con relación al año anterior crece un 14% frente a una caída de la actividad económica total muy grande. O sea que sí, lamentablemente, ojalá toda la economía argentina anduviera bien, pero bueno, el campo hoy, en estos momentos, no está mal. Muy bien, un rico informe, Carlos Steiger. Le agradecemos la gentileza. Me hizo reencontrarme con viejos tiempos, tan lindos, porque la vida del campo es tan inspiradora, tan extraordinaria, porque allí la gente, por supuesto, el solaz está, porque esas praderas que se tienen o esas pequeñas sierras le dan un panorama a uno de una vista maravillosa, pero también está el comprender cómo se trabaja, de qué manera, con qué esfuerzo, cuán tecnificados están los campos argentinos hoy, cuán competitivos son los campos argentinos hoy. Así que charlar con usted, que nos ha dado realmente una enseñanza, es esclarecedor para el televidente y también para mí, que me ha vuelto a viejos recuerdos. Así que le mando un fuerte abrazo y le agradezco mucho este informe. No, Fernando, el agradecido soy yo de haber tenido esta oportunidad, y quedo a entera disposición para cuando usted lo considere conveniente. Un abrazo grande. Que siga muy bien. Bien, bueno, ahí nos enteramos del campo. Vamos a otro campo. El campo de juego, del fútbol. Usted me dirá, pero si ustedes no hablan de fútbol, de vez en cuando ha pasado alguna figura por aquí, ¿sí? Hemos charlado de la vida de algunos personajes que hicieron rica, anecdótica, por allí violenta, la historia del fútbol argentino. Quizá otra llena de arte, ¿sí? Porque el fútbol, como hecho cultural, también es un arte, y hay algunos que se han cansado de pintar en la cancha con sus gambetas, con sus movimientos, con el trabajo de conjunto, bellísimas obras. No por nada por allí, en este momento son ellos los que lo lograron, los jugadores, que quede bien claro, los jugadores, los campeones del mundo. Porque hay otros, como el presidente de la AFA, que se adueña de la Copa del Mundo, anda por todos lados baboseándose con la Copa del Mundo como si la hubiera obtenido él. Claro, los jugadores argentinos tienen que jugar en los distintos equipos del mundo, salvo Armani, que está acá. Entonces él se aprovecha, y creo que ha recibido un reto por eso, de algún jugador que le ha dicho, mostrate menos con la Copa. ¿Vio que se muestra menos con la Copa en este último tiempo? Pero quiero ir al campo de juego en la Argentina. Se están dando algunas manifestaciones violentas que no tienen ningún sentido, que no dirimen nada más que la fuerza de unos sobre otros, ¿sí? Y esto se manifiesta no solo por el hecho que se dio en Mendoza el otro día, con algunos hinchas tirando piedras al campo de juego y obligando al árbitro a tener que suspender el partido. También con algunas ventajas a partir de algunas licencias reglamentarias que lleva a algunos entrenadores a cometer alguna picardía, como ayer el director técnico de Sarmiento, pero que no es el único. Hubo otros entrenadores que cuando ven que hay algún jugador que se destaca, dice vamos a golpearlo. Entonces, eso que fue casi un distintivo de los argentinos, su calidad futbolística, se desvanece en la mediocridad, porque el fútbol argentino no es bueno en general, no se juega bien aquí, ¿sí? Salen partidos muy forzados, los equipos millonarios, no lo digo por River, los millonarios son River, Boca, Racing, un poquito menos Independiente, un poquito menos San Lorenzo. Recordemos que el presidente de San Lorenzo denunció que la comisión directiva anterior dejó una deuda de 30 millones de dólares, ¿sí? ¿Estará siendo investigada por los dirigentes de San Lorenzo esa deuda? Digo porque eso es lo que entorpece el camino hacia adelante. En general,
los equipos millonarios, y vuelvo a marcar y a poner el asterisco, no River, sino todos, los más grandes del fútbol argentino, cada día más cerca de otros que hacen las cosas bien y que no se los llama millonarios. ¿Por qué? Porque no tenían el dinero de otros tiempos, por eso le quedó el mote a River. Sí, yo creo que un equipo millonario es Talleres de Córdoba. No porque desborden plata, sino porque está bien organizado. Es un club en serio, un club respetable, con una conducción muy seria, con un equipo muy competitivo, con instalaciones que son un lujo, donde se entrena el equipo y que realmente podrían estar emparentados con cualquiera de los equipos de la capital, de esos que se llaman, o del Gran Buenos Aires, que se llaman millonarios. El golpe artero, la acción violenta, desmerece aún más un juego descolorido en el que participan equipos que no tienen razón de ser, de estar en la primera división. Sí, es mucha la diferencia, aunque pierda River, como perdió, o que empate Boca, como empató, o que empate Independiente, o que San Lorenzo también, y que el único que haya ganado es Racing. No se dan encuentros de calidad, y en mucho de ello tiene que ver es que hay una abrumadora cantidad de equipos que están para otra categoría, y que la política ha llevado a que jueguen en primera división y mucho del esfuerzo de esas entidades que lo podrían hacer en otra categoría se desmerezca, porque la rivalidad, el antagonismo es tan desigual que uno se da cuenta cuando un equipo es más poderoso, aunque juegue con los suplentes, contra el otro. Usted me dirá, pero hay un contrasentido si usted dice que no son tan grandes. Pero en definitiva, cuando llegan los momentos finales, la final de la Copa Libertadores la juega o Boca o River. Los otros no llegan tanto. ¿Por qué? Porque tienen poderosos planteles. Creo que el fútbol argentino merece que se estudie otra forma de construir las sociedades. No estoy aquí, no llego aquí para defender las sociedades anónimas, sino para permitirles a los clubes argentinos pensar en ordenarse de otra manera. ¿Sí? Así como están, pierden dinero, no pueden comprar jugadores, son inhibidos, entregan espectáculos flojos, las canchas están raleadas, los pisos de la cancha no ayudan y lesionan a los jugadores. Es para que lo piensen, porque este, en definitiva, es el país de los campeones del mundo, pero no tiene un campeonato acorde a ese título. Les agradecemos. Mañana estaremos aquí, como todos los días, a las 6 de la tarde. Que pase buena noche.